Yo creo que hay que empezar la historia precisamente por la denegación del último PEF, ¿no? Donde ya realmente se pone encima de la mesa que no estamos delante de un debate técnico, de un debate de simple estabilidad presupuestaria, y estamos ante un debate político, hacia un hilo conductor de todo lo que nos trae aquí hoy, que no tiene que ver con las cuentas de Madrid, sino que tiene que ver con qué partido y con qué sensibilidad política gobierna esta ciudad. Eso es algo que hay que tener muy claro y que también deberían tener muy claro los grupos de oposición, porque a través de intentar atacar a un equipo de gobierno por su color, lo que están haciendo es atacar al conjunto de los madrileños y de las madrileñas. Atacarles a través de un elemento que yo creo que es central, que son las inversiones públicas y el gasto social. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, muchos de los proyectos que ha señalado Miguel Ángel están en marcha. Por ejemplo, los que ha señalado de mi distrito. Ahora toca no que hagas la lista de esos proyectos, sino de qué proyectos hay que quitar. Es decir, que tengáis la valentía política de decir en esta mesa o de decir públicamente y luego defender delante de los vecinos y las vecinas de Madrid qué proyectos hay que tumbar, qué escuela infantil no hacemos, qué polideportivo no remodelamos. Y yo creo que eso es el gran debate que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Un debate que tiene que ver con esconderse detrás de un concepto aparentemente técnico, aparentemente neutro, como es el de la estabilidad, y acto seguido hacerlo, como se dice desde un gobierno, como es el gobierno central del Partido Popular, escondidos detrás de un doble rasero que constantemente se aplica. En su doctrina política, en sus líneas rojas, siempre ponen por delante el no subir los impuestos, el mantener el déficit, no aumentar la deuda pública y, por supuesto, tener todo el rosario de tintes de estabilidad que siempre van haciendo gala públicamente, es decir, todas aquellas líneas rojas que han ido traspasando una tras otra en los últimos años y que han llevado a que en la actualidad haya crecido precisamente en más de 400.000 millones esa deuda pública, de los cuales más de 200.000 están en manos del Banco Central Europeo. Y no solo eso, sino que cuando se aplicaban todo ese tipo de medidas, aquellas personas que más lo sufrían, las personas más pobres, las que tenían que hacer frente día a día, so pena de multas a sus impuestos, veían cómo el gobierno del Partido Popular aplicaba una amnistía fiscal que no es, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, una mala praxis, como tampoco lo es en el caso del Partido Popular la corrupción, que es un hecho cada vez más estructural, y si hablamos de nombres y apellidos de todos estos años de gobierno en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, veremos lo que ha sucedido. Yo entiendo que dice el portavoz del Grupo Ciudadanos mala praxis por rebajar el lenguaje y de alguna manera esconder que vienen siendo desde hace ya mucho tiempo la muleta de los gobiernos de la corrupción y la muleta de los gobiernos del despilfarro y las amnistías fiscales que tumba el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, incumplen ustedes sus reglas políticas, sus reglas ideológicas, sus reglas también o supuestas reglas morales, y además las arrojan contra otras administraciones, en este caso contra los ayuntamientos, envolviéndose en una especie de por decirlo de alguna manera, envolviéndose de todas las razones y de todas las parabienes éticos y morales que ustedes mismos no cumplen en sus propias labores de gobierno y en su día a día. En ese sentido, yo creo que es importante dibujar cuál es el contexto en el que todo esto se ha producido, porque de alguna manera, como bien decía la portavoz del Grupo Socialista, lo que se hace es lanzar tinta de calamar sobre el caso del Ayuntamiento de Madrid por no dar explicaciones de cómo se ha gestionado esta crisis que aún vivimos en España y que tiene que ver más con una enorme operación de extracción de beneficios hacia los mercados financieros que de un reparto de la riqueza real al conjunto de la población, que independientemente del color ideológico debería ser el fin de cualquier administración pública, el reparto y la distribución de la riqueza y no el favorecer a solo unos grupos determinados de poder.
Eso se demuestra, por ejemplo, con que no se abra ningún tipo de escándalo cuando el Banco Central pone encima de la mesa las cifras de devolución del rescate bancario que se van a producir en España, de las cuales se estima que solo 14.000 millones de euros van a ser devueltos de más de 54.000 que nos costó el rescate bancario. Es curiosa esa cifra porque a día de hoy, en este tiempo que vivimos, varios años después de que se iniciase la crisis de 2008, a día de hoy España, como bien sabemos, tiene niveles de Producto Interior Bruto similares a los de 2008 y, sin embargo, hay 54.000 millones de euros menos en masa salarial de lo que cobra contante y sonante a final de mes cada una de las personas que trabaja. Lo que quiere decir es que los beneficios han subido y el conjunto del reparto de la riqueza ha bajado. La tarta cada vez se la comen menos personas y los que tienen acceso a ella cada vez tienen menos cantidad a la que ajustarse. Y no solo eso, sino que en el caso de Madrid yo creo que también en este ejercicio hay que poner muy de relieve cuál fueron las operaciones bancarias concretas que se pusieron en todo este tiempo encima de la mesa en Madrid. Sabéis que Bankia ya ha devuelto en concepto de cláusulas abusivas, de cláusulas suelo, de acciones preferentes, más de 5.000 millones que fueron sustraídos de manera ilegal a personas mayores, a personas ahorradoras, a madrileños y madrileñas en los tiempos en los que nos gobernaban precisamente esos nombres y apellidos, los Blesa, los Rato, todos los prohombres del Partido Popular que hoy, sin sonrojarse, reclaman cumplimientos técnicos por no tener, sinceramente, un debate que es fundamentalmente político. Y como no podía ser de otra manera, en ese contexto también la legislación estatal, también la Ley de Estabilidad Presupuestaria, también la modificación del artículo 135 de la Constitución quiso meter la mano en los bolsillos a las distintas administraciones públicas y, por supuesto, las más débiles en ese aparataje institucional que vivimos, los ayuntamientos han sido siempre los más damnificados en los mismos. Damnificados a la hora de tener autonomía presupuestaria, autonomía fiscal, a la hora de tener los ingresos suficientes para poder desarrollar las políticas públicas, y lo que vemos hoy en el caso del Ayuntamiento de Madrid, aún más grave, la falta de autonomía y la falta de recursos para poder llegar de la manera más cercana y más directa a los ciudadanos, porque recordemos que es la escala local, la escala municipal, y en el caso de Madrid, en los 2 últimos años se está demostrando que se está haciendo un esfuerzo, un sobreesfuerzo para intentar dotar muchos programas en educación, programas sociales, programas de mayores, inversiones en colegios, inversiones en polideportivos que no se llevaron a cabo en los años de gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no se puede entender toda esta operación más que desde una batalla política emprendida por el Ministerio contra el Ayuntamiento de Madrid, algo que evidentemente se va a recurrir en los tribunales y algo de lo que yo creo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos deberían también dar explicaciones a los vecinos y vecinas de Madrid cuando, por atacar al gobierno de esta ciudad, lo que están haciendo es atacar los derechos más básicos, los servicios más básicos y las necesidades más básicas de una ciudadanía que lleva tiempo sufriendo el ajuste de cinturón que ustedes mismos no han hecho para su propia administración. Y muchas gracias. Muchas gracias por su intervención.